Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo encuentro donde vamos a compartir eh, con el Padre Daniel. Vamos a profundizar sobre las fichas de San Juan de la Cruz. Así que bueno, gracias por sumarse a este nuevo encuentro. Y bueno, ahora ya eh, pasamos, le damos la palabra al Padre Daniel. Bueno, Bienvenido, buenas Padre, tardes. gracias. Muchas gracias. Vamos a profundizar hoy la ficha número 4 y 5 y me parece oportuno comenzar con esta oración que está relacionada con la ficha número 1 y dice así: Señor de toda la creación, que te haces presente en lo pequeño y en lo material, ayúdanos a comprender que el mundo es tu altar, que al recibirte en el pan de vida, nuestro corazón se abra para proteger cada brote, cada río y cada criatura, reconociendo que todo está conectado en tu amor infinito. Amén. Bueno, la ficha 4, la primera que vemos hoy, es la creación como cuasi sacramento. Siempre damos por hecho que ya se tiene conocida, ¿no es cierto?, la introducción al texto, que también ya se ha leído el texto propuesto para esta ocasión, entonces vamos directamente a profundizar. En este caso, el cántico espiritual, la canción 14 y 15, los numerales del 1 al 5, 9, 28 y 29. Bueno, ¿qué se nos presenta acá? Al alma, ¿no? Que tras una búsqueda angustiosa, finalmente descansa en la presencia del amado y que descubre que Dios no está fuera de la creación, sino que se comunica a través de ella. Bueno, en estas estrofas, San Juan de la Cruz nos invita a una paradoja maravillosa. Para encontrar a Dios, primero hay que despojarse de las criaturas. Pero una vez hallado Dios, las criaturas se nos devuelven transformadas. El amado ya no es un concepto lejano, se vuelve paisaje, sonido, banquete. Podríamos decir que aquí también se nos presenta una geografía del espíritu. Se nos habla de montañas y valles. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos. Bueno, las montañas, y bueno, representan la altura, podríamos decir que una vista panorámica, también la dificultad. Bueno, Dios es esa cumbre alta a la que aspiramos. Es más, es un lugar donde el aire es puro, donde la perspectiva cambia totalmente. Bueno, con esto se nos invita a subir a la montaña para ver nuestra vida desde su altura. Ese su con mayúscula. Se nos habla de los valles solitarios nemorosos. Bueno, el valle es lugar de la humildad, de lo profundo, lo fértil. Nemoroso significa lleno de sombra y frescura. Bueno, Dios es refugio en los momentos de introspección, donde el alma encuentra descanso, digamos, de un sol abrasador, que es el activismo cotidiano. Vieron que nos invade todo eso. Pero también acá se nos habla de un misterio de lo desconocido, las ínsulas entrañas, los ríos sonorosos. Ínsulas extrañas. Bueno, San Juan se refiere a tierras lejanas y exóticas. Bueno, Dios siempre, entre comillas, es extraño en el sentido de que siempre es novedad. Nunca terminamos de conocerlo. Bueno, por eso adentrarnos en esto es hacer como un viaje a una ínsula extraña. Digamos, salir de nuestra rutina para dejarnos sorprender por lo que Dios tiene de nuevo para decirnos hoy o cada día. Ríos sonorosos. Bueno, el río fluye, sacia la sed, limpia, su sonido llena el espacio.
Bueno, Dios es esa corriente de vida que no se detiene y que aunque a veces haga ruido en nuestra conciencia, siempre corre hacia el mar del amor infinito. Acá también, así como hablábamos de una geografía del espíritu, hay una atmósfera del encuentro. El silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora. El silbo de los aires no es un viento huracanado, un silbo. Bueno, esto nos recuerda a Elías en el monte Horeb. Dios no estaba en el terremoto, sino en ese susurro suave. Bueno, el amor de Dios es una brisa que acaricia sin forzar, una comunicación sutil que solo se percibe cuando el ruido interno se apaga. Se nos habla de la aurora. Vieron que la aurora es un punto de transición. Diríamos que la noche del alma ya no es oscura ni aterradora, es sosegada. Estamos en ese momento donde la luz de Dios empieza a despuntar en nuestro horizonte personal, que nos trae esperanza, claridad. Pero vamos a ver ahora tres paradojas de este amor infinito. ¿Por qué? Porque se llega al centro de la experiencia mística, donde ya el lenguaje humano se rompe para intentar explicar lo inefable. Se nos habla de la música callada. Y siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la música ser callada? Bueno, en la presencia de Dios, el silencio no es vacío, es una plenitud, pero que suena. Es el momento en que las palabras sobran porque el entendimiento ha sido ya sobrepasado por el amor. Diríamos que es una armonía interior donde todo en nuestra vida, incluso incluidas nuestras heridas, empieza a rimar y tener sentido bajo la mirada de Dios. La otra paradoja, la soledad sonora. Estar solo con Dios no es estar aislado. Es una soledad sonora porque en ella se escucha la voz del Creador con una nitidez que de pronto el tumulto del mundo lo impide. Bueno, digamos que cuando vamos a esos espacios de soledad, digamos, no es un castigo, porque es un escenario de encuentro. Cuando callamos el mundo, claro, el universo entero empieza a hablarnos de su amor. Luego se nos habla de la cena que recrea y enamora. La cena, el final del día, momento de intimidad familiar, el descanso. Bueno, dice que recrea, nos hace nuevos. Dios nos recrea, nos devuelve la forma original que perdimos en el cansancio o en el pecado. Pero también dice que enamora. Claro, el alimento que Dios nos da no solo quita el hambre, sino que enciende el deseo de más. Bueno, es la Eucaristía, es la palabra, es la presencia sentida que nos deja con un gusto dulce y un corazón encendido. Bueno, por eso este texto es primeramente una invitación a buscar esos espacios de silencio. No estar pensando tantos, ni con palabras, sino justamente habitarnos. Por eso, algunas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cuál de estos paisajes es hoy nuestra alma? ¿Es un valle sombrío? ¿Mi alma de pronto es una montaña alta? ¿O es una ínsula extraña? También preguntarnos, a ver, ¿me atrevo? ¿Quiero buscar la música callada en medio de los ruidos mentales que tenemos? Dejar que el amado sea esa noche sosegada, ahí, donde por fin puedo soltar todas las cargas del día. Bueno, esto realmente creo que nos ayuda un poquito a profundizar esa canción, ¿no? Elegida para esta ficha. Vamos a Laudato Si. Primero se nos invita a profundizar el numeral 9. En él no solo
se aborda la ecología como un problema de gestión de recursos, sino como una cuestión de comunión y mística. Por eso se nos presenta el mundo como sacramento de comunión. Y acá la palabra sacramento es clave. Tradicionalmente un sacramento es un signo sensible que comunica una realidad divina. Y al llamar al mundo sacramento de comunión, Francisco eleva la naturaleza más allá de lo puramente material. Por eso podríamos decir que hay una visión teocéntrica. La creación no es una propiedad para explotar, sino un lugar de encuentro. Si el mundo es un sacramento, maltratar la naturaleza es, en cierto sentido, digamos, una forma de profanación. Pero también es una invitación a superar el individualismo. ¿Por qué? Porque la comunión implica que no estamos solos. El cuidado del medio ambiente se convierte en un puente para compartir con Dios y con los demás. Por eso el texto menciona el compartir en una escala global. Bueno, aquí digamos que se nos está diciendo en la encíclica que todo está conectado. Por eso habría que decir, bueno, de pronto se nos está planteando como una justicia intergeneracional y social. Lo que hago en mi entorno local tiene repercusiones en el prójimo que vive al otro lado del planeta. Por eso la ecología se vuelve así como una herramienta de caridad universal. Es que hay un destino común de los bienes. Por eso acá se refuerza la idea de que los recursos de la tierra están destinados a todos y su uso debe reflejar esa fraternidad humana. Interesante el simbolismo que aplica acá, el de los vestidos sin costura. Y es una referencia bíblica muy poderosa, aludiendo a la túnica de Jesús, ¿no es cierto?, en la pasión que no fue rasgada. Bueno, aquí podemos puntualizar lo siguiente: la integridad de la creación. Al describir la creación como un vestido sin costuras, el Papa Francisco advierte que no podemos fragmentar la realidad. No puedes cuidar al ser humano mientras estás destruyendo el ecosistema. No podés estar pretendiendo salvar una especie si estás ignorando el sufrimiento de las personas que están pasando un mal momento, ¿no? Que están viviendo, no sé, la pobreza o situaciones límite, ¿no?, en la guerra. Acá también se nos plantea el tema de la unicidad y fragilidad. Es decir, si tiramos de un hilo, sabemos que todo el tejido se resiente. Bueno, esta metáfora refuerza entonces la idea de la ecología integral. Y este pasaje culmina con una nota mística, podríamos decir. Lo divino se encuentra, dice, hasta en el último grano de polvo, dice. Bueno, acá hay que, tal vez, o lo que se nos plantea, es el tema del panenteísmo. Ahora vamos a aclararlo, cristiano. Ojo, no se debe confundir con el panteísmo, de decir, bueno, no, el polvo es Dios. No. Lo que el Papa propone es que Dios está presente en la creación. Por eso acá se quiere resaltar el valor intrínseco. Si Dios se encuentra en el más pequeño detalle, entonces nada en el universo es basura o prescindible. Cada criatura, por insignificante que parezca, tiene un mensaje para transmitirnos y un valor que no depende de su utilidad económica. Podríamos decir que este fragmento es una invitación a cambiar la mirada consumista por una mirada contemplativa. Acá el Papa Francisco nos pide que pasemos de ver objetos de consumo a ver sujetos de comunión. Digamos que es un llamado a la humildad. Reconocer que somos parte de un todo sagrado y que nuestra relación con ese granito de polvo refleja, en última instancia, nuestra relación con el Creador. Luego se nos invita a profundizar
el numeral 234. Aquí, bueno, en este fragmento de la encíclica, es un punto donde se nos presenta toda una teología espiritual. Y en él se busca fundamentar la ecología integral no solo desde la ética o la política, sino de una experiencia mística de la realidad. ¿Cuál es el fundamento místico? Dios en las cosas. Y acá el Papa recurre a San Juan de la Cruz para explicar cómo el creyente debe mirar la creación. Cita al Cántico Espiritual e introduce una distinción teológica crucial, ahí está, que evita justamente el panteísmo, creer que el mundo es Dios. Bueno, las cosas no son Dios por su propia naturaleza. Son limitadas, lo sabemos, pero todo lo bueno que poseen reside en Dios de forma eminente e infinita. Por eso, desde una mirada del místico, el místico no confunde la criatura con el creador, pero ha refinado tanto su sensibilidad espiritual que es capaz de ver la huella de Dios en cada átomo de la realidad. Como dice el texto, ¿no? El místico siente ser todas las cosas Dios, porque percibe la presencia sustentadora divina que mantiene cada ser en la existencia. Por eso, acá hay que dar un paso que es superar el dualismo. Sabemos que históricamente, siendo estas corrientes espirituales, cayeron en un dualismo que despreciaba lo material para elevar lo espiritual. Bueno, no, este numeral 234, el Laudato Si, rompe, digamos, radicalmente con esto. Primero, la materia como mediación. Pensemos, la montaña, el valle, el canto de las aves, no son distracciones en el camino hacia Dios, son caminos mismos. Podemos también hablar acá de la afectividad y de la admiración. Por eso Francisco destaca que la admiración interior ante la belleza natural debe depositarse en el Señor. Entonces, esto convierte la contemplación de la naturaleza en un acto de adoración. Acá no se trata de un análisis intelectual, sino de un movimiento del corazón que reconoce al amado en el paisaje. También interesante ver, ¿no es cierto?, la metáfora que se utiliza aquí en este pasaje en cuanto a las montañas y los valles. Vamos a ver que es muy similar por lo que ya vimos cuando comenzamos. Esa belleza, ¿no?, del lenguaje lírico de Juan de la Cruz, justamente el que cita el Papa, digamos que acá, en este numeral, cumple una función pedagógica. Las montañas simbolizan, por supuesto, también la trascendencia, la fuerza, la altura, la abundancia de Dios. Bueno, son la imagen de un Dios que es refugio y solidez, podríamos decir. Los valles, que algo habíamos dicho, representan la inmensidad, la paz, el descanso, la frescura. Es el Dios que consuela, digamos, el que ofrece como un refrigerio en la soledad. También acá hay unión de contrarios. Al decir que el amado es a la vez las montañas y los valles, se presenta una imagen de la divinidad que abraza toda la experiencia humana, desde lo sublime y majestuoso hasta lo más íntimo y silencioso. Bueno, esto, claro que tiene implicancias para lo que veníamos viendo en cuanto a lo que es la ecología integral. Porque este texto no es solamente poesía, es el corazón de lo que quiere argumentar Francisco contra la cultura del descarte. Por eso hablamos de una sacralidad de la vida. Si el místico siente que todas las cosas son Dios, en sentido de conexión íntima, entonces destruir un ecosistema o maltratar a una criatura es, en cierto modo, como decíamos, un sacrilegio. ¿Por qué? Se pierde la oportunidad de encontrarse con una palabra que Dios nos está dirigiendo a través de esa criatura. Por eso acá hay que hablar de una conversión ecológica.
El comentario nos invita a pasar de ver la naturaleza como un recurso a explotar a verla como un lugar de comunión, decíamos. Por eso la crisis ecológica se entiende aquí como una crisis de percepción. Hemos dejado de ver al amado en las montañas y valles y por eso hemos empezado a destruirlo. Puede pasar eso. Como resumen este numeral, bueno, nos enseña que el mundo no es una barrera entre nosotros y Dios, sino es su transparencia. La ecología cristiana, inspirada en San Juan de la Cruz, propone que el cuidado del planeta es una extensión de nuestra vida espiritual. Cuidamos la casa común porque es el lugar donde el amado se nos da a conocer. A continuación, el numeral siguiente, 235. Bueno, acá hay como una síntesis de ecología integral y teología sacramental, recordándonos que lo espiritual no flota por encima de lo material, sino que se manifiesta precisamente a través de ello. Vamos a ver, aquí podríamos decir que se habla de una reivindicación de la materia, es decir, la naturaleza asumida. Habíamos dicho que antiguamente algunas corrientes espirituales cayeron en el error del dualismo, pensando que para acercarse a Dios había que escaparse, ¿no?, de la carne, del mundo. A eso Francisco lo corta de raíz. Por eso nos va a hablar de lo sagrado en lo cotidiano. De hecho, el texto afirma que los sacramentos son el modo privilegiado en que Dios toma la creación. Veamos: agua, aceite, fuego, y la eleva. No son simples símbolos vacíos, son mediaciones reales. Ahí está la superación del dualismo. Al decir que no escapamos del mundo ni negamos la naturaleza, el Papa propone una espiritualidad encarnada. Si el agua del bautismo es signo de vida, entonces la contaminación del agua no es solo un problema ecológico, sino una ofensa a un signo sagrado. Por eso hay que hablar de un lenguaje de los símbolos. Decíamos agua, aceite, fuego, los colores que se usan. El Papa menciona elementos básicos de la biosfera para recordar que la liturgia es, en esencia, una ecología del espíritu. Hay una fuerza simbólica. La naturaleza tiene una voz propia. El agua limpia y da vida, el fuego calienta, transforma, el aceite sana y fortalece. Bueno, en el culto, estos elementos no pierden su identidad natural, sino que se cargan con una fuerza simbólica máxima. Por eso, de aquí se pasa a lo que diríamos la creación como alabanza. ¿Qué es lo que sugiere el Papa Francisco? Que cuando usamos estos elementos en la liturgia, la naturaleza misma entra en el coro de la alabanza a Dios. Es el ser humano quien, actuando como sacerdote de la creación, presta su voz al mundo material. Acá también hay que ver el tema de la antropología de la cercanía. ¿En qué sentido? La mano que bendice. Por eso acá hay un punto crucial, que es la humanización de la divinidad a través del gesto. Y acá interviene la instrumentalidad humana. La mano del ministro, y por extensión la de todo cristiano, se convierte en un instrumento del amor. ¿Qué implica esto? Una responsabilidad. Si nuestras manos son reflejo de la cercanía de Jesús, bueno, tienen que ser manos que cuidan, que protejan, que cultiven, no manos que destruyan o que exploten. Bueno, en este texto también se nos habla de una pedagogía del camino. Jesús no se presenta como un juez lejano, sino como alguien que vino a acompañarnos en el camino. Bueno, esta cercanía es la que justifica que usemos cosas tangibles para tocar lo intangible. Bueno, todo esto que estamos repasando y que nos resulta conocido, que hemos participado en varios sacramentos,
hay toda una implicación para la ecología integral. Por eso digamos que acá se nos ofrece como una conclusión mística para digamos, la crisis ambiental. Primero, un respeto ontológico, por lo existencial, lo real. Si el mundo es capaz de convertirse en mediación de vida sobrenatural, entonces cada criatura posee una dignidad intrínseca. Maltratar la naturaleza es maltratar un lugar de encuentro con Dios. Por eso, acá hay que hablar de una nueva mirada. El culto nos invita a abrazar el mundo en un nivel distinto. No es el nivel del consumo o de la utilidad técnica, sino el nivel de la contemplación y la comunión. Bueno, este numeral lo que nos enseña que el cristianismo no es una religión de abstracciones, es una fe de tacto, de olores, de materia, y al abrazar el sacramento abrazamos la tierra y al cuidar la tierra preparamos el altar para el encuentro con el divino. Sigue con el otro numeral, el 236, el encuentro de lo divino con lo terrenal. Y acá el Papa comienza recordándonos que en la Eucaristía la creación encuentra su mayor elevación. No es casualidad que Jesús haya elegido pan y vino, frutos de la tierra y del trabajo humano, justamente para hacerse presente entre nosotros. Dice así, en la Eucaristía la creación encuentra su mayor elevación. El Señor, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Bueno, miren, esto es lindo también como propuesta para que nos lleve a la meditación. ¿Cuántas veces comulgamos sin pensar que estamos recibiendo a Dios a través de la naturaleza? Por eso la Eucaristía nos enseña que el mundo material no es un obstáculo para la santidad, un camino hacia ella. Podríamos ir o hablar acá de la ecología del alma, porque Francisco nos dice que la Eucaristía es un centro de luz y de paz para todo el universo. Y al unir el cielo y la tierra, nos abraza a todos y nos invita a ser custodios de lo creado. El pan, hablábamos pan y vino, ¿no? En relación a la Eucaristía. Y el pan representa el sustento, la biodiversidad, los campos sembrados. El vino representa la alegría, la transformación, la sangre de la tierra. Bueno, si Dios se une a un pedazo de materia, entonces toda materia es sagrada. Destruir la naturaleza es, en cierta medida, maltratar el escenario donde Dios decide encontrarnos con nosotros. Y acá les propongo, ¿no? Como una dinámica de reflexión, cada uno lo puede aprovechar en un momento de silencio y preguntarnos, ¿no? Estoy consciente que cada vez que consumo algo de la naturaleza, estoy participando de un regalo divino. Hay una conexión, ¿eh? La gratuidad, ¿no? La Eucaristía damos gracias, ¿no? Eso significa Eucaristía, ¿no? Acción de gracias. ¿Mi estilo de vida refleja gratitud hacia la tierra o simplemente consumo sus recursos sin pensar? Y también hay un compromiso. Si el cuerpo de Cristo une el cielo y la tierra, ¿qué acciones concretas haré, por ejemplo, esta semana para sanar mi relación con la naturaleza? Quiero que todo este texto nos va invitando, ¿no? A cuestionarnos, pero también a meditar y profundizar, a orar. Pasamos ahora a la ficha 5. Una ficha muy linda, me gusta por lo que plantea. Bueno, la introducción, como siempre, damos por hecho que se conoce. El texto elegido, hermosísimo, llama de amor viva. La canción 4.
los puntos 1, 5, 14, 15. Y aquí hay que hablar del el despertar de Dios en el alma, ¿eh? Cual manso y amoroso recuerdas. O sea, en el contexto, o adentrarnos justamente en estas palabras, se nos invita a la receptividad. San Juan de la Cruz usa el verbo recordar no como traer a la memoria, sino como un despertar. Es la sensación de que Dios, que parecía dormido o ausente durante las noches del alma, de repente abre los ojos dentro de nosotros. Se nos habla de la mansedumbre. No es un Dios que se impone con ruidos o exigencias externas, ¿eh? Es un movimiento suave, una presencia que no rompe nada, sino que lo llena todo. También hay una intención, ¿eh? Este despertar busca recordarnos que la relación con Dios es, ante todo, una iniciativa suya. Él es quien toma la palabra al final del camino. Aquí también se nos habla de la morada interior, ¿no? En mi seno, donde secretamente solo moras. Bueno, aquí el santo subraya la interioridad radical. El seno es lo más profundo del espíritu. Es el centro del alma donde el ruido del mundo no llega. Por eso hay que hablar de una soledad compartida. Solo moras. Indica que hay un espacio en el ser humano que es exclusivo para Dios. Ni siquiera el propio yo tiene acceso a esa profundidad si no es por invitación divina. Y se habla de el secreto. Bueno, es una experiencia incomunicable. Este verso nos invita a un silencio absoluto, es decir, a dejar de buscar a Dios en los libros, en los conceptos, y a buscarlo en ese fondo secreto donde Él ya está. También acá se nos habla de el soplo de la vida, porque dice, y en tu aspirar sabroso. Bueno, hace una referencia directa al Espíritu Santo. Y San Juan de la Cruz explica que este aspirar es el soplo de Dios que comunica vida. Lo sabroso. Bueno, la espiritualidad sanjuanista no es solo ascética, renuncia, es profundamente estética y sensorial. Dios se gusta, se saborea, es una gracia que deleita la voluntad y calma el deseo. También acá hay un intercambio. Al igual que respiramos aire para vivir, el alma aquí respira a Dios. Es un ritmo de unión donde la vida de Dios y la del alma se vuelven una sola respiración. También acá se habla de la plenitud del bien. Dice, de bien y gloria lleno. El alma describe lo que percibe en ese soplo. Una inundación de luz y de bondad. Ojo, no es una alegría pasajera, sino la participación en la propia gloria de Dios. Por eso todo esto nos sirve para recalcar que el fin del ser humano es la felicidad total. El santo nos recuerda que fuimos creados para esta gloria y que cualquier otro deseo menor es solo un ensayo para ese encuentro. Lindo porque se nos habla también acá de un enamoramiento delicado. Cuán delicadamente me enamoras. Por eso el poema cierra con una exclamación de asombro. El amor de Dios no es ruido, es una delicadeza infinita. También se nos habla de la herida de amor. Dios enamora al alma mostrándole su belleza. Y San Juan de la Cruz destaca que Dios es tan respetuoso con nuestra libertad que sus toques son sutiles. Decimos como una brisa, como un perfume. Pero bueno, a continuación que sigue la respuesta ante tal delicadeza,
la única respuesta posible del alma es el abandono total. El alma ya no hace cosas para Dios, sino que se deja enamorar por Él. Bueno, de acá claro que surgen, digamos, sugerencias para meditar. Acostumbrarnos a hacer pequeños espacios de silencio de fondo, donde uno cierra los ojos, trata de descender ese seno, ese centro de nuestro pecho, de nuestro corazón. También, ¿por qué no acostumbrarnos a identificar el ruido? A ver, ¿qué cosas, digamos, nos impiden sentir ese despertar manso de Dios, ¿no? La respiración, decíamos, inspirar profundamente pensando en ese aspirar sabroso del espíritu, pidiendo que sea esa delicadeza de Dios para que sane, ¿no?, las durezas del corazón. Recordemos, Dios no está lejos, está despertando dentro nuestro. Solo necesita nuestro silencio para que escuchemos cuán delicadamente nos está buscando. San Juan de la Cruz nos enseña en estos párrafos que el fin de la vida espiritual no es esfuerzo humano. Decíamos al principio, es receptividad. La llama no quema para destruir, sino para iluminar y dar ese calor. Por eso en este punto de la obra, el alma ya no hace nada por sí misma, simplemente se deja amar por ese aspirar sabroso, justamente que la prepara para la eternidad. Bueno, a continuación se nos ofrecen algunos numerales de Laudato Si, en este caso el número 80, el Dios que habita en lo íntimo. Este numeral comienza recordándonos que Dios no está fuera del mundo, observándolo como un arquitecto que terminó su obra y se retiró. Por eso Francisco cita a Santo Tomás de Aquino para subrayar la presencia íntima de Dios en las criaturas. Por ahí a menudo buscamos a Dios en lo extraordinario o en el silencio de un templo. Acá el Papa nos desafía a encontrarlo en la densidad de lo real. Si Dios está en lo íntimo de cada cosa, sin condicionar su autonomía, significa que cada criatura es un sacramento, es decir, un signo visible de una gracia invisible. Y acá pueden surgir preguntas que las podemos llevar a la oración personal. Por ejemplo, ¿soy capaz de reconocer el latido de Dios en la fragilidad de una planta, en el agua, en el rostro de aquel que me acompaña, en la familia, en el trabajo? En este numeral también hay un punto teológico clave. Es la distinción entre Dios y la criatura. Francisco insiste en que Dios da la existencia, pero respeta la autonomía. No somos marionetas y la naturaleza no es un robot. Por eso acá hay que hablar de la libertad de la creación. Dice Dios, se digna limitar su omnipotencia. ¿Para qué? Para dejar que las cosas sean. Bueno, esto eleva la dignidad de la naturaleza. Por eso no es solo recurso, es un otro que tiene su propia relación con el Creador. Bueno, acá podemos sacar una aplicación para lo espiritual. ¿Por qué? Porque esto nos llama al respeto. Si Dios respeta la autonomía de lo creado, ¿quiénes somos nosotros para manipularla, ¿no?, de una forma despótica, digamos? Por eso la espiritualidad de este documento es una espiritualidad del quitarse las sandalias ante el misterio del otro. Acá surge una novedad continua y la acción del Espíritu, porque el texto menciona que el Espíritu de Dios posee una fecundidad inagotable. ¿Qué significa esto? Que la creación no es un evento del pasado,
sino un proceso continuo. Dios sigue creando hoy el algo nuevo de Dios. Por eso el Papa afirma que las mismas entrañas de lo real, siempre de las mismas entrañas de lo real, siempre puede brotar algo nuevo. Y esto, ojo, es un antídoto contra el pesimismo, contra la desesperanza. Por eso, no importa cuán seca pueda parecer nuestra vida espiritual, porque la fuerza creativa del espíritu puede hacer brotar agua en el desierto, puede hacer brotar algo nuevo en nuestro espíritu. Por eso, una invitación a la apertura, a la sorpresa. ¿Estoy cerrado en mis esquemas lógicos o permito que esa novedad de Dios me sorprenda en esta complejidad del mundo actual, donde estamos? Por eso acá volvemos a decir que hay una superación del panteísmo. Es fundamental notar que cómo Francisco equilibra la balanza. Al decir que Dios está en todo, ojo, podría confundirse con el panteísmo, decíamos creer que todo es Dios, pero este numeral, 80, aclara que esta presencia no anula la identidad de las cosas. Por eso, acá hay una mística de la proximidad. Y volvemos a un término que ya usamos. Se trata de un panenteísmo sano. Dios en todo y todo en Dios, pero distinguiendo siempre al creador de la criatura. Y esta distinción es lo que permite justamente el amor. ¿Qué sigue de esto? El valor de lo pequeño. Si Dios está en lo íntimo, entonces nada es insignificante. Un granito de arena, una hormiga, un detalle, el detalle más pequeño de nuestra rutina diaria, están todos impregnados de esa presencia de Dios. Una sugerencia, miren, cuando tenemos momentitos de adoración, de contemplación, volver a leer ese texto y animarnos a tomar o mirar con detención algún elemento de la naturaleza, qué sé yo, tomar una piedra, una hoja, o quedarme en mi propia respiración, no intentar analizarlo científicamente, simplemente contemplar su existencia, dar gracias a Dios porque Él está ahí, sosteniendo ese ser, dándole vida precisamente en ese instante. De hecho, si Dios no lo amara, eso no existiría. Entonces, sentir el respeto, ¿no?, que emana de esa presencia compartida. Por eso, este numeral nos invita a pasar de una espiritualidad del dominio a una espiritualidad de comunión. Nos recuerda que el cuidado de la casa común no es, decíamos, una agenda política, sino siempre una respuesta mística al Dios que ha decidido poner su morada en el corazón mismo de la materia. Luego se nos invita al numeral 220. Este numeral conecta la ecología con la mística y la psicología espiritual. ¿Cuál es el punto de partida? La gratitud y la gratuidad. Francisco comienza señalando que la espiritualidad cristiana propone una forma alternativa de entender la calidad de vida. No se trata de tener más, sino de una actitud del corazón. Diríamos, la mirada hacia el don. Este numeral nos invita a reconocer que el mundo no es algo que nos pertenece o que hemos construido nosotros, sino que es un regalo del amor de Dios. Por eso, ¿qué sigue? Bueno, renunciar al control. La gratuidad implica entender que las mejores cosas de la vida, el aire, la luz, el amor, la belleza de un paisaje, no tienen precio. Por eso, preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo paso agradeciendo lo que he recibido sin haberlo trabajado? Acá también hay una invitación a tomar conciencia de la comunión universal.
el Papa habla de una amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas. O sea, hablar de una fraternidad cósmica, no somos seres aislados. Francisco propone que formamos con los demás seres vivos del universo una espléndida comunidad universal. Bueno, claro, acá hay que superar ese antropocentrismo, ¿no? Y esta conciencia nos saca del centro. Si me siento parte de un todo, ya no veo a la naturaleza como un objeto de explotación. Lo veo como un hermano, como una hermana. Bueno, estoy siguiendo, ¿no es cierto?, el espíritu de San Francisco de Asís. Lindo también acá relacionar la creatividad y el entusiasmo, porque este numeral no es una invitación a la pasividad, sino a una acción movida por el amor. Acá Francisco vincula la espiritualidad ecológica con la capacidad de responder a los problemas del mundo. Es decir, un corazón que reacciona. Al sentirnos parte del mundo, los problemas ambientales, el cambio climático, la extinción de una especie, dejan de ser datos estadísticos y se convierte en un dolor personal. Pero ¿qué está detrás de todo esto? La fe como motor. El creyente no cuida del mundo solo por un deber cívico, sino porque siente que al cuidar la creación, está cuidando la obra creadora de Dios. Ese es un entusiasmo. Bueno, la palabra etimológicamente significa llevar a Dios dentro. Entusiasmo, llevar a Dios dentro. Esto también es una invitación al desarrollo de las capacidades humanas. Y Francisco hace una precisión importante. Reconocer nuestra conexión con el mundo no significa que el ser humano pierda su valor especial. No, al contrario, es en esa conexión donde el ser humano desarrolla lo peculiar de él. Es decir, responsabilidad, no superioridad. Nuestra capacidad de razonar y amar nos da una responsabilidad mayor. Por eso preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estoy usando mis talentos para proteger la casa común, el hogar común? Preguntarnos, ¿no? ¿Qué lazos invisibles reconozco hoy entre mi vida y el resto de la creación? ¿Qué sé yo? Pensar los alimentos, el agua, el aire, las personas que sostienen mi día. ¿Cómo es mi oración? ¿De petición o de gratitud por lo recibido gratuitamente? ¿Cómo siento el cuidado del planeta? ¿Es como una carga política o no? ¿O se trata de una expresión de mi fe en Jesús? Por eso para el creyente, dice el Papa, el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Por eso este numeral es una invitación, decíamos, a una ecología de manual, a una ecología del corazón, donde el cuidado de la casa común es un resultado natural de habernos sentido profundamente amados por Dios en su creación. Luego se nos invita a profundizar el numeral 225. Acá hay como un diagnóstico: la dispersión y el consumo frenético. Por eso el Papa comienza señalando una enfermedad moderna, la incapacidad de estar presentes. Francisco describe una espiritualidad que se ha visto asfixiada por el dinamismo del consumo, la huida hacia adelante. A menudo llenamos nuestra vida de objetos y de actividades para no enfrentarnos al vacío. Por eso el numeral sugiere que el consumismo no es solo un problema económico, sino es una ansiedad que fragmenta el alma. Pensemos en la obsesión tecnológica.
Aunque no lo menciona explícitamente en cada línea, el contexto del numeral apunta a esa hiperconectividad que nos hace estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Por eso acá hay un concepto clave, la presencia serena. Acá hay algo revolucionario, porque hay una propuesta de una sobriedad liberadora. Ojo, no se trata de tener menos, digamos como un castigo moral, no, sino de ser más a través de la atención, estar plenamente presente. Francisco nos invita a una mística de lo cotidiano, es la capacidad de estar con la persona que tenemos enfrente, de disfrutar un paisaje, saborear un alimento. Por eso que hay que superar el utilitarismo. Pensemos, el hombre moderno mira a la creación y a los demás preguntándose, ¿para qué me sirve esto? Bueno, este numeral propone cambiar la pregunta. ¿Quién es este ser que está ante mí? Qué lindo, ¿no? Poder hacer ese cambio. Bueno, acá también se nos habla de una conexión entre la paz interior y la paz ecológica. Hay un núcleo en este párrafo. No habrá paz con la naturaleza si no hay paz con nosotros mismos. Por eso se habla de la ecología del corazón. Francisco afirma que la paz interior se refleja en un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración. Quien está en paz no necesita devorar el mundo, porque lo tiene ahí para contemplarlo. Hay que hablar de la unidad de la vida. La crisis ambiental es en el fondo una crisis de relaciones. Si mi relación conmigo mismo está rota por la ambición o por la prisa, mi relación con la tierra será de explotación. Por eso acá también hay muchos elementos para meditar personalmente. Examinar el tema de mi prisa. Se puede vivir intensamente con poco. Ahí va la pregunta, ¿no? ¿Mi felicidad depende de la acumulación de novedades o de la profundidad de mis vínculos? ¿Soy capaz de dejar el celular para mirar a los ojos a quien me está hablando? Y qué lindo, la gratitud como resistencia. La paz interior que menciona Francisco nace de un corazón agradecido. Y la gratitud es el antídoto contra el consumo, porque reconoce que lo que tenemos es un don, no una conquista. Y acá hace referencia a la sobriedad feliz. Pues acá el Papa desafía la idea de que la ecología es sacrificio. Él habla de una sobriedad que libera. Es el descanso, digamos, del guerrero que ya no necesita demostrar nada a través de sus compras o de su estatus. Por eso, este numeral es una invitación de pasar del tener al contemplar, recordándonos que el mayor lujo de nuestro tiempo no es el dinero. El mayor lujo de nuestro tiempo sabemos que es el silencio y la paz de corazón, porque es lo que más está faltando. Bueno, luego se nos invita al numeral 226. Lindo porque aquí es el arte de estar presente en un mundo de distracciones. Acá Francisco nos invita a la conversión de la mirada, de la conversión del ritmo. No es solo un consejo ecológico, es una regla de vida para el alma contemplativa, y para el alma contemporánea. La sobriedad como libertad, no como escasez. Francisco comienza rompiendo un prejuicio moderno, que menos es menos. En la lógica del reino, la sobriedad es una liberación. Presentar como un diagnóstico. Vivimos en una cultura del descarte y del consumo acumulativo que nos genera una ansiedad constante. Creemos que el tener más, somos más, pero el Papa advierte que esta acumulación ciega el corazón. ¿Cuál es la propuesta? La sobriedad vivida con libertad y conciencia es sanadora.
No es la privación del asceta amargado, sino la ligereza del viajero que solo lleva lo esencial para disfrutar mejor del camino. Digamos, la capacidad de gozar con poco, la cual que nos vuelve más disponibles para los demás, para Dios. En el fondo es una invitación a estar presente ante el hermano y la creación. Este numeral subraya una frase clave: estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después. Y eso nos pasa, ¿eh? Todo el tiempo nos vamos adelantando, ¿no? Hay que hablar de una fragmentación del yo. Nuestra mente suele estar en el futuro, eso es ansiedad, o en el pasado, eso es nostalgia, culpa, o peor aún, en la pantalla de un celular, mientras alguien me está hablando. Por eso, Francisco acá nos llama la presencia mística, es decir, la atención como forma de amor. El cuidado de la casa común empieza por el cuidado de la atención. Si no soy capaz de detenerme ante un brote que florece, ante la mirada de un hijo, difícilmente podré salvar un ecosistema. La espiritualidad cristiana es encarnada, se vive en el aquí y en el ahora. Por eso acá otra vez se remarca el valor de lo pequeño y el agradecimiento. Francisco nos invita a sentirnos hermanos de todo. Y qué lindo, a recuperar el asombro. ¿Cuál es el motor de todo esto? La gratitud. Por eso este numeral sugiere que cuando somos sobrios, recuperamos la capacidad de agradecer. Quien lo tiene todo por garantizado, no agradece nada. Quien sabe que todo es un don, celebra cada detalle. Una comida sencilla, un encuentro, el descanso. Pues acá se retoma el tema de la fraternidad universal. Al reducir nuestro nivel de consumo, dejamos espacio para que otros existan. La sobriedad tiene una dimensión social profunda. Es un acto de justicia que reconoce que los recursos son para todos. Por eso, miren, esto nos invita también a reflexionar personalmente. ¿Qué sé yo? Hacer un examen de la carga. ¿Qué cosas, actividades o preocupaciones llenan mi vida pero vacían mi alma? ¿Qué sé yo? Uno puede identificar 3 excesos que impiden estar presente. La otra, para reflexionar la calidad de la escucha. La última semana, ¿cuántas veces estuve plenamente presente ante alguien sin mirar el reloj o sin mirar el celular? ¿Qué sentí en ese momento? Y lo que decíamos antes, el ejercicio del asombro. No salgo a caminar, detenerme ante algo pequeño, decíamos una piedra, una hoja, el viento, no analizarlo, contemplarlo, dar gracias por su existencia, independientemente de su utilidad. Y terminamos con una oración. Señor, enséñanos la sabiduría de la sobriedad. Sana nuestro corazón de la urgencia constante y de la sed del poseer. Regalanos la gracia de estar presentes, de mirar a los ojos, de abrazar la realidad tal como es. Que aprendamos que en lo poco, si hay amor, se encuentra el todo. Amén. Bueno, hasta acá, muy buen promedio, ¿eh? 1 hora, prácticamente reloj. Espero que no haya sido muy denso, pero bueno, hemos tratado de salpicar todos los temas que se nos presentaban, tanto en los textos del santo que se nos propone, como así también en el documento de Francisco. Bueno, ahora el Gracias, espacio para padre. empezar.
De nada. Es el espacio para la resonancia, ¿no es cierto? Creo Exacto, que los que exacto, quieren le iba a decir compartir. eso. Para las Sí. preguntas o las resonancias que quieran compartir. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o compartir un comentario? No sé si ya vieron estas fichas, cómo les resultó, si ya la vieron en comunidad. Y si no, bueno, de pronto tienen algunos elementos más que pueden ayudar para hacer una mirada distinta. Nosotros la tenemos que, hola, justo nosotros tenemos que preparar esta ficha, así que a nosotros nos viene muy bien. Hay que aprovecharlo entonces. Tanto hablar del silencio interior, de lo contemplativo, así no hemos quedado, ¿eh? En el silencio. Lo que pasa es que es así, cuando nos metemos en el texto del santo, nos va llevando, ¿no? También al silencio interior y como que deja como para rumear, ¿no? ¿Puedo compartir lo que me quedó a mí? Bien, Alié. Sí. Bueno, de la ficha número 4, que es la que vamos a hacer nosotros mañana con la comunidad, que vamos a compartir, lo sagrado en lo cotidiano, ¿sí? Y de la ficha número 5, creo que lo cotidiano, la palabra cotidiano es lo que más me quedó grabada, la mística de lo cotidiano. La verdad que muy, muy lindo todo lo que nos compartió Fray Daniel. Bellísimo. O sea, poder charlarlo acá con ustedes y compartirlo es hermoso. Como decía recién Fray Daniel, es como que nos adentramos en el santo y nos vamos elevando en él y en ese silencio a encontrar tantas cosas, ¿no? Tantas cosas bonitas. Sí. A mí Con me una llegó mucho, laica. digamos, Sí. el ser agradecidos, digamos, a la naturaleza, pero no por su utilidad, sino por su existencia, ¿no? No por el sol o por el viento, por todos los beneficios que nos trae, ¿no? Que además que nos son útiles, ¿no? El agua, ¿no? Sino dar gracias por su existencia, ¿no? Y después la otra Sí. que me cuesta bastante es la del panteísmo, porque siempre tuve esto del panteísmo de cuidado con el panteísmo, ¿no? Sí. Que no es Dios, que las cosas no son Dios, pero que está puesto de una manera, bueno, que el Papa lo ha explicado tan bien, y bueno, también me llegó muchísimo esto, ¿no? De ver su obra en las cosas, ¿no? De ver su paso por las cosas, ¿no? Sí. Si es que entendí bien, no sé. No, sí, es que justamente es así, sí. Sí, a mí me llegó mucho en la ficha 5 la sobriedad, ¿no? Que dice que cuando somos sobrios recuperamos la capacidad de agradecer algo sencillo. Y es esta capacidad de contemplar, ¿no? Contemplar y agradecer algo sencillo, qué sé yo, en la comida, algo simple, un saludo, una sonrisa. Todo esto es una maravilla digamos, de ejercicio espiritual para crecer en la contemplación, ¿no? A mí me quedó mucho también, bueno, las preguntas, padre Daniel, que nos dejó como meditación, eh, y me quedó mucho también algo como lo que decía la hermana antes, pasar del tener a la contemplación, ¿no? Eso, que el activismo de hacer muchas cosas, del consumismo, de la tecnología, de rever en cada uno, ¿no? De nuestra vida y de los que nos rodean, para poder llevar a esa actitud de gratitud, de contemplación, de valorar lo que tenemos. Sí, muchas gracias, estoy muy agradecida
con todo lo que he aprendido realmente muy significativo para mí, cuando se habló de la música callada, de la naturaleza que no es como, no es sino que es una comunión, ¿no? No hay que verla como un objeto de consumo, sino como comunión. Y bueno, para mí fue muy valorable la reunión de hoy. Eso quería agradecerles. Y bueno, hay muchísimas otras cosas más que escuché y bueno, que realmente vale la pena volver a escuchar otra vez y tomar nota de todo esto para ponerlo en la práctica, ¿no? De corazón realmente. ¿Qué ibas a decir? Ahí sí, me quedaba pensando en esto que nos llevaba Fray Daniel a meditar, el hecho de cómo a veces damos por sentado la naturaleza que nos rodea en el lugar de cada uno, digamos. Ya conozco este campo, conozco esta vista del río, pienso acá en Diamante, conozco esto y cómo nos cerramos a lo que el Señor nos quiere decir, digamos, en eso que nos regala como don y cómo eso nos habla de Él. Y me quedaba con esto de que traía Fray Daniel de la atención como una forma de amor, como el ser atento, digamos, no es solamente estar eh, con las antenitas paradas para escuchar, ver y demás, sino como esta mirada de amor hacia eso ese otro, ese paisaje, eh, el Señor en definitiva, cómo se nos comunica y cómo sale a nuestro encuentro de diferentes maneras. Me pareció muy claro lo que Fray Daniel nos fue compartiendo y cómo nos fue introduciendo y en cierto sentido engolosinando, como para que vayamos a la ficha, volvamos ahí y vayamos profundizando. Muchísimas gracias, Fray Daniel. Bueno, si no hay un comentario, si les Parece parece, que no hay más resonancias, no hay que ha problema. estado muy claro, padre, ha estado hermoso, muy Bueno, claro, Muy muy claro. lindo. Perdón, yo me quedé ahí en el final. Algo que me gustó mucho esto que decía, ¿no? Que esta mística de lo cotidiano, ¿no? Como mm, cuando hablamos de mística pensamos en cosas muy subidas, diría la Santa Madre, y bueno, y cómo con estas fichas, ¿no? Todo este aporte que se hizo, ¿no? Con la Laudato Si, ¿no? Cómo se traduce eso, ¿no? De la mística de lo cotidiano en esa mirada que tenemos que tener que trasciende, ¿no? Que trasciende las cosas que nos rodean todos los días, ¿no? Esto de la naturaleza, del encuentro con el otro, del vínculo, o sea, cómo de una manera sencilla eh, podemos bajar, ¿no? Podemos bajar esto de la mística, de la contemplación, a cosas que podemos entender y que podemos vivir en el día a día, que esto de ser contemplativos en este siglo, ¿no? Es algo tan sencillo y tan difícil de abrir los ojos, de traspasar, ¿no? Con nuestra mirada las cosas, las personas, eh, y poder, y poder verlas con los ojos con que Dios mira, con que Dios nos mira, ¿no? Eso me parece hermoso, ¿no? Y poder ir descubriendo todo esto y poder ser conscientes, eh, es algo que, bueno, que llena. por eso viste que todo el tiempo se está hablando de una conversión de esto, conversión de lo otro. Entonces, claro, esa renovación interior, renovar la mirada,
renovar las actitudes que tenemos ante lo que nos rodea, lo cotidiano, valorar, ser agradecido, y ir a lo fundamental, digamos, a lo importante. Bueno, si Muy no hay bien. más resonancias, preguntas, entonces próximamente vamos a estar compartiendo una nueva fecha, padre, Bueno. para seguir viendo las fichas. Gracias a todos los que se Al conectaron. contrario. Y bueno, estamos en contacto con la nueva fecha. Nos vemos prontito, está. si Dios quiere. Gracias. Gracias, que sigan bien. padre. Gracias Chao. de todo. Gracias, Salud. padre. Gracias, gracias, padre Daniel. Adiós. Gracias a Padre todos. Daniel. Muy claro. Adiós. Gracias. Bueno, Clarito, chao. clarito. Muchas gracias. Buenas nada. noches. Chao, chao. Gracias a Adiós. todos. Chao, chao. Bendiciones. Gracias.